Estoy vivo gracias a un trasplante de corazón con hepatitis. A finales de 2014, Julio recibió el corazón de un donante que tenía hepatitis C. Alberto Di Leo leí 0 comentarios. Comentar en 2014, Julio fue el primer español, sano, que recibió un trasplante de un órgano con hepatitis. Desde entonces se han realizado otros 7, otro de hígado y 6 de riñón. Este otoño, se creará un protocolo nacional que generalizará esta práctica pionera. Revelamos en exclusiva los detalles de un plan que salvará decenas de vidas al año. Postrado en la cama de un hospital y enganchado a una máquina de bombeo, Julio esperaba con infinita incertidumbre un nuevo hígado. No viviría más de 2 meses y medio si no aparecía un órgano con las características adecuadas para un hombre como él, de 53 años, 1,82 metros y bastante corpulento. A los 17 días de ser ingresado, el personal sanitario del hospital donde se encontraba Virgen de la Risaca, en Murcia, se enfrentó a una situación sin precedentes en nuestro país. Un hombre de mediana edad y con una complexión similar a la de Julio había fallecido. El donante en cuestión era perfecto, salvo por un detalle: sufría hepatitis C. Las dudas apabulaban al equipo médico. El paciente se moría, pero el órgano disponible estaba infectado. Hasta hace tan solo 5 años, Julio habría estado condenado. Era impensable desde cualquier punto de vista salvarle con el corazón de una persona con hepatitis C. Sin embargo, la llegada de fármacos capaces de eliminar la infección en menos de 3 meses obró el milagro. Que, el 1 de noviembre de 2014, este paciente recibiera la mejor de las noticias: por fin había un corazón para él. Era un regalo que no podía desaprovechar. Donde hay que firmar, dijo, completamente consciente de que a su órgano salvavidas le acompañaba la infección de una enfermedad letal. Y así se convirtió en el primer receptor de los 8 trasplantes que se han hecho desde entonces en España procedentes de donantes con hepatitis C. Para llegar a ese punto, el responsable de la unidad de cuidados intensivos, UCI, de la Risaca tuvo que llamar al jefe de hepatología, José Antonio Pons. Aquel día libraba, pero su opinión fue determinante para dar el siguiente paso. El donante era idóneo para el enfermo, había que tomar una decisión, por urgencia vital. En aquel momento, desconocía si había literatura científica al respecto. Solo pensé que si había fármacos que curaban en el 98% de los casos, no tendría por qué haber ningún problema. Hepatitis C. El donante era idóneo para el enfermo. Había que tomar una decisión, por urgencia vital. José Antonio Pons, jefe de hepatología. Julio recuerda aquellos días en los que su vida oscilaba entre el tic y el tac del reloj. Me dijeron que existía un tratamiento con el que desaparecería la infección. Y sí, tras el trasplante, incluso antes de lo que me habían dicho, las analíticas ya daban negativo. Aquel corazón me rescató de la muerte. La operación fue todo un éxito, al igual que los siguientes 7 trasplantes de 4 donantes con el virus de la hepatitis C, VHC, que se han hecho en España desde entonces, 1 de hígado y 6 de riñón. No han sido los únicos en el mundo. Estados Unidos se inició antes en esta nueva estrategia de trasplantes de órganos con hepatitis C a pacientes sin la infección y los resultados están siendo muy satisfactorios. También han realizado intervenciones con pulmones.
Según los datos presentados en la Cumbre de Hepatitis Global de Toronto hace apenas 3 semanas, las personas que esperan un pulmón, en América del Norte, tienen un 20% de posibilidades de morir esperando un órgano, señalaba el cirujano Marcelo Cipel, encargado de presentar los datos ante otros grupos de especialistas a nivel internacional. Con esta innovadora fórmula, añadía, incrementaría el número en alrededor de 1000 por año. En España, tras el éxito de los 8 trasplantes realizados de donantes con hepatitis C a receptores libres de la infección, la Organización Nacional de Transplantes (ONT) ya ultima un protocolo nacional con ayuda de las sociedades científicas más significativas. Se presentará en noviembre, aunque la directora, Beatriz Domínguez Gil, adelanta a papel algunos datos en exclusiva. Según sus estimaciones, esta estrategia podría suponer alrededor de unos 30 órganos disponibles. 30 salvavidas que sacarán de la lista de espera a personas con fibrosis quística, fibrosis pulmonar, con graves daños cardíacos, cirrosis e insuficiencias renales, entre otras enfermedades. Pensando en todas y cada una de ellas, a lo largo de la historia de los trasplantes en España se han ido superando algunas limitaciones que impedían aprovechar órganos capaces de salvar vidas, pero descartados por falta de evidencia científica. Así, explica Domínguez Gil, ya ofrecemos donaciones a pacientes que fallecen fuera de la UCI, la edad ha dejado de ser un límite, tenemos hígados que han cumplido 100 años en el receptor y cada vez más gente de edad avanzada entra. Lista de espera, se llevan a cabo cada vez más donaciones a corazón parado. Recientemente se ha logrado trasplantar el primer corazón infantil con grupos sanguíneos incompatibles y ahora superamos el desafío del virus de la hepatitis C. Alberto Di Loli me dijeron que existía un tratamiento con el que desaparecería la infección. Y sí, poco después del trasplante, las analíticas ya daban negativo. Julio, trasplantado de corazón. Se trata de un nuevo cambio de paradigma. Antes, los órganos de donantes con hepatitis C se utilizaban solo en receptores con anticuerpos VHC. Nunca se había planteado el uso en enfermos sin VHC por el alto riesgo de transmisión de la infección, para la que no había una terapia eficaz, argumenta la directora de la ONT. Ahora que sí la hay, los antivirales de acción directa, y que además no induce al rechazo del órgano donado, es el momento de modificar el planteamiento y permitir su uso en receptores negativos. Así, podremos dar salida a órganos extraordinariamente buenos. Según señala Domínguez Gil, en Europa hay varios países en los que también se está poniendo en marcha esta medida, como Reino Unido, Francia o Alemania. Ninguno cuenta con la experiencia de Estados Unidos, aún, tal y como relata el hepatólogo Pons, podrían aprovecharse perfectamente todos los órganos de un donante con hepatitis C. Solo habría más dudas con la médula ósea porque no hay referencias suficientes. En cuanto al hígado, que es el verdadero afectado por el VHC, con el tiempo produce enfermedad hepática crónica, con riesgo de morir a causa de cirrosis o cáncer de hígado. Cuando el donante lo sea de hígado, hay que consensuarlo, valorar que apenas tenga inflamación ni fibrosis. Normalmente, asegura el especialista, por debajo de F2, el daño hepático se considera hasta F4, se puede considerar el trasplante. De hecho, en este mismo hospital se ha registrado otro caso. Dado que con el trasplante de cualquiera de los órganos es previsible que la infección se transmita a través de la sangre en un alto porcentaje, apunta el hepatólogo, tras la intervención, a los receptores se les somete a terapia con antivirales de acción directa, con los que se curan en un plazo de entre 8 y 12 semanas.
en palabras de la directora de la ONT, ya que la infección que se transmite se trata con éxito y dada la escasez de órganos, se puede asumir el riesgo informando previamente al receptor y tratándolo después. Así se hizo con Julio en 2014, se calcula que, aquel año, había otros 481 pacientes en su misma situación, esperando recibir un corazón. Para hacernos una idea de la situación, concretamente de corazón, a lo largo de 2017 se realizaron 304 trasplantes y había unas 125 personas en lista de espera, de ellos, 12 eran niños. De este grupo, el 80% se trasplanta, pero un 5% se muere antes de recibir el órgano, por eso hay que buscar otros donantes. Desde la ONT llevamos mucho tiempo trabajando en definir muy bien cuáles son los límites en la utilización de órganos y vamos aprendiendo que lo que hace años era una contraindicación absoluta, ahora no lo es. Como señalan los expertos en trasplantes, el mayor riesgo que puede tener alguien que espera un órgano disponible es no recibirlo. Y ahí está la carrera de fondo de la ONT, que año tras año logra aumentar el número de trasplantes y reducir el de enfermos pendientes de recibir la llamada deseada. En los 3 últimos años, la donación se ha incrementado en un 30% y la lista de espera pasó de 5.480 pacientes en 2016 a de 4.896 en 2017. A partir de noviembre, con el nuevo protocolo de la ONT, cuando se nos oferte un órgano donante con el virus de la hepatitis C en cualquier comunidad autónoma habrá un documento de consenso nacional por el que la situación ya no suponga un dilema y se actúe siguiendo las pautas establecidas, expone Marina Berenguer, hepatóloga del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario La Fe de Valencia y cuyos trabajos están siendo piedra angular en el desarrollo del protocolo nacional que verá la luz en noviembre. Informar a los pacientes. Según la experta, en primer lugar, es importante informar al afectado y los familiares y tener su consentimiento firmado. Tienen que entender que con este tipo de trasplante les vamos a infectar, pero que tenemos unos fármacos que les curan al 99%, que hay una lista de espera y que no siempre llega un órgano a tiempo. Una vez obtenido el permiso del propio afectado, el procedimiento del trasplante se pone en marcha y después, tras confirmar que el receptor muestra anticuerpos del virus de la hepatitis C, se le pone en tratamiento. En el comité que ahora está ultimando el documento de consenso, se está debatiendo la posibilidad incluso de empezar con la terapia antes de que el enfermo sea trasplantado, para que no se llegue a producir la infección. Con esta nueva estrategia y sus resultados, la pregunta es si con otras infecciones podría ocurrir lo mismo. Según Domínguez Gil, en Estados Unidos se han empezado a utilizar ya órganos de donantes con VIH en receptores también con la infección y este fue precisamente el primer paso que se dio con los trasplantes de VHC, en palabras del hepatólogo Pons. Incluso se ha llegado a plantear con el virus de la hepatitis B, pero en este caso, no se cura, solo se puede controlar. El caso de Julio fue una conjunción de factores favorables, la disponibilidad a tiempo de un corazón compatible con su organismo y la aparición de los nuevos fármacos para curar la hepatitis C. El día de su trasplante, el Ministerio de Sanidad, apenas un mes antes, ya había dado luz verde a la financiación de dicho tratamiento. Sin embargo, aún se tenían que definir algunos criterios y pasarían varios meses hasta que la indicación se extendiera a todos los afectados sin excepción.
Hoy, mientras disfruta de su corazón salvavidas, Julio solo tiene palabras de agradecimiento. Me sentí afortunado por tener acceso a un tratamiento tan novedoso y tan esperado por tanta gente y que a mí me brindó un corazón y me salvó la vida. El gran impacto de los nuevos fármacos desde la puesta en marcha del plan estratégico en abril de 2015, cerca de 110.000 pacientes han sido tratados con los nuevos medicamentos capaces de eliminar el virus de la hepatitis C en menos de 3 meses, lo que sitúa a España entre los primeros países del mundo en número de pacientes afectados tratados. Según un reciente estudio presentado en la Cumbre Global de la Hepatitis, España forma parte de los 12 países que están en camino de alcanzar los objetivos de eliminación de la OMS en 2030. Mientras nos dirigimos a tan ambicioso objetivo, uno de los impactos más llamativos que estamos viendo es que hay personas que gracias al nuevo tratamiento dejan de necesitar un trasplante de hígado y muchas ni siquiera entran en lista de espera porque se curan antes, argumenta la hepatóloga Marina Berenguer. Según la directora de la ONT, en los últimos 5 años, hemos sacado por mejoría clínica a 89 pacientes que estaban a la espera de un hígado. Según sus datos, si en 2012 entraron en lista 422 personas, en 2017, 244. Por suerte, la alta tasa de pacientes tratados supone que en la actualidad, solo entre el 0,3% y el 0,5% de la población tiene el virus de la hepatitis C. La gran noticia es que no solo podrán aprovecharse sus órganos, supondrán unos 30 al año, sino también los de aquellos que se han curado. De este grupo, la ONT informa de que ya se han trasplantado 15 riñones, 5 hígados y un corazón procedentes de 10 personas curadas. Te puede interesar relacionados.